más reciente libro, Ganarle a la mediocridad, Luis Rubio argumenta que lo que México requiere es una nueva manera de entender su desarrollo, aceptando nuestras características y circunstancias. Tenemos que dejar de pretender la perfección que legítimamente anima a muchas de las propuestas de transformación grandiosa, para abocarnos mejor a resolver los problemas inmediatos que son urgentes y necesarios. Nada quita que una vez avanzado el país se encuentre en mejores condiciones para construir el andamiaje de una ambiciosa transformación como las que se discuten, pero que no son factibles en el momento y circunstancias actuales. Según el autor, si uno observa a las naciones que han logrado transformarse, tres son sus comunes denominadores. Primero, un liderazgo efectivo, pero no iluminado. Segundo, claridad de rumbo. Y tercero, continuidad. El reto es articular estos tres elementos. Y para platicar de cómo ganarle a la mediocridad, tenemos el enorme gusto de que nos acompañe hoy en el estudio su autor, Luis Rubio. Luis, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Leo, gracias por la oportunidad. Ya se nos hizo que vinieras a la hora de opinar, ¿eh? Finalmente. A ver, cuéntanos, ¿cuál es el argumento central de ganarle a la mediocridad? Yo creo que son dos principales. Uno, y lo que me animó a hacer esto, es combatir esa noción maximalista de que tenemos primero que tener todo resuelto para que después empecemos a ponernos las pilas, como dice el anuncio. Los empresarios luego dicen, hasta que no se resuelve el tema de seguridad y hasta que no me resuelve el problema de la competencia china y todas esas otras cosas. Un partido, primero tengo que ganar el poder y después voy a poder participar. Otro más nos dice, tenemos primero que hacer la reforma política para que pueda pasar. Me parece que el país está muy atorado, el país tiene muchos temas al mismo tiempo, y que un liderazgo efectivo lo que tendría que hacer es definir un objetivo grande, importante, como el de reactivar la economía, como el de crecer con celeridad, y entonces empezar en una lógica como Einstein decía, una vez que estás en la bicicleta tienes que seguir pedaleando porque si no te caes. Entonces la idea que propongo es muy simple, es concentrémonos en un objetivo, y el que propongo es generar riqueza, crecimiento económico, para que empecemos a entrar en la lógica que está en otros países, que es la de crecer, y cuando uno va ya en la bicicleta tiene que empezar a resolver los otros problemas, porque si no, no puede seguir caminando. Pero mientras vayamos caminando con la bicicleta, no en la bicicleta, no es posible hacerlo. Entonces mi idea es plantear que tenemos que hacer eso, y lo que hago es discutir a lo largo del libro las distintas temas, problemas que creo que son los principales objetivos y objeciones que hay que estar combatiendo y desmitificando. Por ejemplo. Bueno, tenemos por una parte el problema del todo. Si vemos en las relaciones personales, cuando hay muchos problemas, todos los problemas no se pueden resolver, pero uno por uno sí se puede. Es lo mismo que aquí hay. Poner prioridades. Poner prioridades. Segundo, hay que desmitificar. Tenemos que empezar a pensar, por ejemplo, en cuál es el valor y cuál es el mejor uso de la industria petrolera mexicana, la industria más importante del país, que sin embargo se convierte en una fuente fundamental de ingresos para fiscales, pero no en una fuente fundamental de crecimiento económico. ¿Cómo convertimos eso? Tenemos que resolver temas importantes como el de competencia. ¿Cómo podemos argumentar y plantear y fomentar la competencia si tenemos por lo menos dos enormes monstruos gubernamentales que no están sujetos a la competencia? Pemex y CFE, la electricidad y todo lo que es energía. Sí. Entonces, el punto es establecer prioridades, desmitificar algunas cosas fundamentales que tenemos y empezar a concentrarnos en un objetivo. Ese es el planteamiento muy rápido. Y la prioridad entonces, para que nos quede claro, es el sector energético. No, la prioridad es el crecimiento económico, y lo demás son instrumentos que tienen que ir resolviéndose. Lo que yo propongo, por ejemplo, es que en la ley laboral, no me meto en los detalles, pero lo que digo es, el conflicto político para cambiar la ley laboral, para hacerla parecida a los países más dinámicos del mundo, es enorme. No es fácil hacerlo, pero sí podemos entrarle a dos o tres cosas que son las objeciones y los problemas fundamentales que inhiben la inversión. Entonces, ¿por qué no hacemos nada más eso? No una nueva ley laboral, simplemente el artículo ABC que se requiere para poder corregir el problema específico. Dentro de 2 años, cuando ya estemos encarrerados, podemos hacer otra cosa distinta. Lo mismo es cierto de temas como el de competencia. Tenemos que hacer un acuerdo político para poder lograr definir qué es competencia y qué no es competencia, porque si no vivimos en el conflicto permanentemente. Y en el sentido más grande, si ya queremos resolverlo todo, tenemos que entrar en los temas de cómo se organiza la toma de decisiones en el país. Pero como creo que
que a menos de que tengamos un liderazgo realmente efectivo y una nueva forma de gobernarnos en los próximos meses con el nuevo gobierno, tendremos que ir paso por paso. Ahora, se ha hablado mucho, incluso alguien utilizaba esta metáfora de las vueltas inglesas, ¿no? De que cuando tú tienes un problema de tráfico, puedes hacer el gran proyecto, segundos pisos, terceros, lo que tú quieras, o puedes empezar tratando de destapar algunos nudos con estas vueltas inglesas, con glorietas, etcétera. Eso es exactamente lo que tú estás diciendo, ¿no? O sea, no dejemos de pensar en grande, pero empecemos con estas cosas que podrían dinamizar la economía, ¿no? Es exactamente. La idea del desarrollo del país no debe desaparecer. Sí. Lo que tenemos que hacer es construir una manera que sea posible. Y lo que lo impide no nada más son problemas como las famosas reformas, cualesquiera que éstas sean, sino son también los problemas de los impedimentos a llevarlas a cabo. Entonces, ¿por qué no nos encargamos de las cosas que hacen difícil el avanzar en la dirección fundamental y después vamos atendiendo cada una de ellas? No después en el sentido que una cosa es prioritaria y la otra no, simplemente es un orden que permita ir realizándolo todo. Ahora, el problema es que incluso si empiezas con esas vueltas inglesas o con estas cosas que son básicas, te vas a enfrentar a intereses muy poderosos, ¿no? Los intereses que son los beneficiarios del statu quo. Bueno, es que esos beneficiarios están en todas partes y no se pueden combatir a todos, pero sí se puede combatir uno por uno. Ese es lo mismo. Hay que escoger las batallas y hay que empezar a hacerlo, y la primera batalla es el crecimiento económico. ¿Qué es lo que lo impide? Definamos específicamente qué. Habrá cosas que no se pueden tocar, pero hay muchas otras que sí. Todos hemos visto, por ejemplo, en las películas del oeste americano, esas le llaman grillos, que son esas bombas que están sacando petróleo. Se ven campos enormes, llenos de esas. Muchos americanos se han hecho ricos administrando eso. ¿Por qué no le damos la oportunidad a los miembros del sindicato de petroleros que se dediquen a los pozos viejos mexicanos como negocio personal? Entonces, es una manera de desmantelar la red que impide cualquier cosa, cualquier cambio en Pemex, dándoles una oportunidad y una salida personal que no les niegue sus derechos, sino que más bien se los haga posibles. Entonces, hay muchas oportunidades que pueden hacer. Es una política muy audaz lo que tú estás... Por supuesto, pero es que yo creo que ya tenemos que estar pensando en soluciones, no nada más en por qué no se puede o cómo no se puede. Así es. Ahora, no es gratuito que salga este libro, Ganarle a la Mediocridad, en este momento en el que pues viene un cambio en los poderes, ¿no? Lo que yo creo es que es un momento oportuno para poder discutirlo. No es el único libro que ha salido en este contexto. No es un libro maximalista que diga eso tiene que ser la ley. Más bien es un intento de convencer de que sí podemos hacer sí hay soluciones y que las sí pueden adaptarse, sí pueden adoptarse y sí puede seguirse adelante con ellas. No tengo una lista de los 10 puntos que hay que hacer mañana. No es mi objetivo. Mi objetivo más bien es decir, si combinamos las cosas adecuadamente, si se construye el planteamiento político idóneo, podemos transformar el país con gran celeridad. Ahora, tú hablas de liderazgo, ¿no? El liderazgo como condición para el cambio, ¿no? No, yo creo que hay dos temas ahí. Un primer tema es que en países muy institucionalizados, con instituciones muy fuertes, es relativamente poco lo que una persona puede hacer. Y podemos verlo en los sistemas europeos, en Estados Unidos. El daño que le puede hacer un mal presidente o el bien que le puede hacer un buen presidente es relativamente poco. Sin embargo, si vemos el efecto en países con instituciones mucho más débiles como es el nuestro, y quisiera simplemente como ejemplo, me parece muy obvio, si planteamos a Lula y a Chávez como dos ejemplos, en países con instituciones débiles, un buen líder puede hacer una diferencia dramática, un mal líder puede hacer una diferencia igualmente dramática, pero en sentido contrario. Yo creo que en México hemos tenido problemas de líderes que han acabado siendo demasiado iluminados, demasiado ambiciosos, que no tienen el proyecto grande. Entonces el tema del liderazgo es un tema complicado, pero lo que tengo claro es que no hay un solo país que se haya desarrollado a partir de relativa pobreza o de ingreso medio, si no ha tenido un liderazgo efectivo que lo vaya construyendo. Y el liderazgo lo estás pensando evidentemente en la presidencia de la República. En la presidencia, pero no un liderazgo que yo creo que ya no es posible de todas maneras con las viejas estructuras, que la capacidad de imposición ya no existe. Yo creo que hay sueños guajiros ahí en algunos partidos de que va a poder imponer un presidente lo que quieran. Yo creo que la estructura que construye para hacerlo posible es un tema. Pero vuelvo a Brasil. En Brasil tienen muy descentralizado su sistema político y sin embargo tuvieron dos líderes
en un periodo, en 16 años. 16 años, 8 y 8, ¿no? Pero con enorme continuidad, con enorme claridad de rumbos, no se cambió el sistema, no se cambió el gobierno, no se cambió el objetivo. El liderazgo, el estilo de liderazgo fue dramáticamente distinto, pero la continuidad del gobierno fue implacable. Dices entre Cardoso y Lula. Yo creo que ese es el gran déficit que tenemos. Si uno analiza objetivamente, y tengo ahí unas comparaciones en el libro, lo que han hecho los brasileños y lo que hemos hecho nosotros, hay algunas en las que nos han avanzado más, y el tema petrolero es particularmente obvio, pero en todo lo demás vamos mucho más adelante nosotros. Es una economía mucho más dinámica, mucho más completa, mucho más estructurada la nuestra, y sin embargo el éxito es mucho menor, y la razón de ello es probablemente que simplemente tenemos demasiados factores que tienen capacidad de vetar, de impedir, de hacer, y necesitamos algo que rompa con todo eso. Vimos en el caso de Salinas que sí se pueden hacer cambios. También vimos los déficits y las consecuencias negativas de hacer las cosas así. Pero creo que un liderazgo apropiado, con una capacidad de operación política bien hecha, y creo que cualquiera de los tres candidatos principales tiene probada capacidad de operación política, podría lograrse algo así. Ahora, chistoso que traigas a colación el caso de Brasil con Cardoso y luego Lula da Silva, pero ahora parece ser que Brasil está teniendo que pagar algunos platos rotos. No está en una buena situación Brasil, cosa que puede aprovechar México, ¿no te parece, Por supuesto, Luis? Brasil tiene problemas de otra naturaleza. Primero, porque tiene una estructura económica complicada, porque proteccionista y estatista, ¿no? Muchas de las decisiones que nosotros tomamos hace 15, 20 años, ellos todavía no las toman. Entonces, sí tiene una parte muy competitiva de su industria, pero tiene otra terriblemente protegida, que no funciona, que les resta competitividad al conjunto, y por supuesto el tema de los automóviles ha demostrado eso fehacientemente. También hay otra cosa, para los que sueñan aquí que con más gasto público los problemas se resuelven. Brasil ahorita tiene un problema de inflación muy serio. Y si uno ve qué es lo que realmente ha hecho crecer la economía brasileña, son sobre todo las exportaciones de dos tipos de bienes. Uno son los bienes naturales. Los commodities. Commodities, pero no hay que minimizar. Tienen una estructura súper sofisticada y tecnología súper sofisticada en carne, en granos, en minería. Pero ese es lo que exportan. Lo otro son algunos bienes que por políticas industriales de hace 30 o 40 años, como aviones y motores y otras cosas, les han dado una plataforma muy interesante. Todo el resto no es nada competitivo. Todo el resto tiene problemas muy grandes. Impuestos muchísimo más altos que los nuestros, una burocracia inmunda, muy complicado. Entonces tienen problemas grandes que están empezando a enfrentar ahora. Y si nosotros nos quejamos de la dependencia respecto a la economía americana, pues ellos tienen la mismita dependencia respecto a la economía china. El tiempo dirá si una probó ser más dinámica que la otra. Pero claro, tienen problemas serios, y para nosotros es una oportunidad de oro. Sí, claro. Ahora, fíjate, y yo sé que tú te reúnes con muchos banqueros de inversión y con empresarios. A mí me toca a veces hacer lo mismo, extranjeros, y de lo que se quejan es que México es aburrido, que no tiene una historia que contar. Les gusta el país, está estable, pero no hay una narrativa, no hay una historia de éxito, como sí la tiene el caso de Brasil. Y lo que te dicen es, ustedes necesitan una reforma para cambiar eso. Yo creo que ahí se juntan dos cosas. Se juntan experiencias de las cuales hemos derivado malas lecciones. Si las devaluaciones, las expropiaciones y demás dejaron un ambiente de perversión, de rechazo, de duda, de escepticismo permanente, y eso genera una fuente de problemas. Pero la otra también es que sí somos diferentes los brasileños y los mexicanos. Ellos son mucho más entrones, ellos se conciben a sí mismos como una potencia. Les falta mucho para hacerlo, pero ciertamente se conciben así. Hacia que eso quieren, ¿no? Pero se sienten, ellos siempre han querido ser eso. Nosotros somos más modestos, nos sentimos más víctimas. No vemos cómo resolvemos problemas, sino quién nos hizo algo, quién nos ha causado los daños que tenemos y que enfrentamos. Entonces yo creo que, como dice Luis de la Calle, lo primero que tenemos que hacer es querer el desarrollo. Lo primero que tenemos que hacer es querer y estar dispuestos a hacer las cosas para que sea posible. Porque como dice también Macario, si no podemos imaginarnos, si no nos podemos imaginar, ciertamente no es posible lograrlo. Bueno, y Aguilar Camín y Castañeda dicen que México necesita un psicólogo y un buen publicista, ¿no? Sí, dicen otras cosas muy buenas. Tengo una cita de ellos que me parece que lo resume todo, porque lo que dice es que tuvimos el sexenio de cuando en 2000 de sacar al PRI de los pinos, pero ahora lo que importa, dice,
no debemos querer nada menos que la prosperidad. Yo creo que ese es el tema más importante, ese es el tema que tenemos que querer. Si no lo queremos, si no estamos dispuestos a hacerlo, y eso no es por persona, es el país, si no estamos dispuestos a hacer lo necesario para lograrlo, no es posible. Bueno, Luis, pues yo tengo muchas más preguntas, pero ya se nos acabó el tiempo. El libro ya está a la venta, ¿no? Sí, está a la venta, sí. El libro es Ganarle a la mediocridad, de nuestro amigo Luis Rubio, y esperemos que sea la primera de muchas. Estaré encantado aquí. Gracias. Gracias por la invitación. Gracias a Luis Rubio, y después de una breve corte regresamos para seguir con nuestro tema de la semana, el proyecto presentado por el ministro Saldívar en la Suprema Corte de Justicia sobre el caso Florals Cassés, en el que propone su inmediata y absoluta libertad. Quédese aquí en Foro TV, que continúa la hora de opinar.